Buenas tardes, profesora. Hoy le voy a exponer sobre mi informe económico que tratará sobre la reforma agraria de 1969 en Perú. La reforma agraria de 1969, promulgada el 24 de junio por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado bajo el lema Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, representó uno de los cambios económicos y sociales más radicales en la historia contemporánea del Perú. Su objetivo primordial fue transformar la estructura de la propiedad de la tierra, expropiando latifundios para redistribuirlos entre los campesinos que las trabajaban. Este fenómeno no solo buscaba corregir las profundas desigualdades sociales y económicas arraigadas desde la colonia, sino también dinamizar el sector agrario y la economía nacional. Sin embargo, las consecuencias de esta reforma fueron complejas y multifacéticas, generando un intenso debate entre diversas corrientes de pensamiento económico. Este informe se propone analizar la reforma agraria de 1969 desde una óptica económica integral, examinando las escuelas económicas que explican sus fundamentos y sus repercusiones. Se abordarán los conceptos económicos fundamentales como la escasez, la curva de posibilidades de producción y las leyes de oferta y demanda. Posteriormente se ofrecerá un análisis macroeconómico de sus efectos en la economía nacional y un análisis microeconómico de su impacto en los agentes individuales y en la asignación de recursos. A lo largo del informe se buscará comprender cómo esta política modificó la asignación de recursos, afectó la productividad y la distribución del ingreso y redefinió el papel del Estado en la economía peruana. Primero tenemos el desarrollo del fenómeno económico. La reforma agraria de 1969 fue una respuesta a un problema histórico de desigualdad y baja productividad en el campo peruano, caracterizado por grandes haciendas y una vasta población campesina sin acceso a la tierra. El gobierno militar de Velasco la presentó como una medida de justicia social y un motor para el desarrollo, pero sus impactos trascendieron las intenciones iniciales, generando un sinfín de efectos económicos que aún hoy son objeto de estudio. Escuelas económicas relacionadas. El análisis de la reforma agraria se enriquece al examinarla a través de las lentes de diversas escuelas de pensamiento económico, cada uno ofreciendo una perspectiva única sobre sus causas, justificaciones y consecuencias. Perspectiva estructuralista, ¿no?, que impulsó la reforma. La escuela estructuralista, particularmente la vertiente latinoamericana asociada a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proporciona el marco teórico más directo para entender el origen de la reforma agraria. Esta escuela sostenía que el subdesarrollo de los países latinoamericanos no se debía a fallas internas per se, sino a una estructura económica dual y dependiente. En el caso peruano, esto se manifestaba en una agricultura atrasada con una alta concentración de la propiedad de la tierra, latifundios, y la coexistencia de minifundios, pequeñas parcelas con baja productividad, lo que perpetuaba la pobreza y limitaba el desarrollo industrial al restringir el mercado interno y la oferta de alimentos. Desde esta perspectiva, la reforma agraria era vista como una necesidad imperante para desarticular estas estructuras arcaicas. La intervención estatal era fundamental para redistribuir la tierra, aumentar la productividad agrícola y generar un excedente para financiar la industrialización. La reforma buscaba romper la dependencia económica, fomentar un desarrollo hacia adentro y mejorar la distribución del ingreso, lo que a su vez impulsaría la demanda interna y el crecimiento económico general. Para los estructuralistas, la escasez de tierra para la mayoría de los campesinos era un problema estructural que requería una solución radical desde el Estado. Visiones de las escuelas clásica y neoclásica. Propiedad y eficiencia. Las escuelas clásica y neoclásica ofrecen una visión crítica a la intervención estatal y la redistribución forzada de la propiedad. Para los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo, la propiedad privada y los mercados libres son los pilares de la eficiencia económica. Ricardo, en particular, enfatizó la importancia de la tierra como factor de producción y la renta de la tierra, que surgía de la productividad diferencial del suelo. Desde esta óptica, la expropiación sin una compensación de mercado adecuada y la fragmentación de la propiedad podrían distorsionar los incentivos a la inversión y la productividad. La escuela neoclásica, con su enfoque en la eficiencia marginal y la asignación óptima de recursos a través de los mercados, tendería a cuestionar la reforma agraria. La teoría marginalista postula que los recursos, o sea, tierra, trabajo y capital, se asignan de manera más eficiente cuando sus retornos marginales son iguales en todos sus usos. La creación de cooperativas y la redistribución de la tierra, sin el acompañamiento de mecanismos de mercado eficientes y con una posible reducción de los incentivos a la inversión individual, podrían llevar a una asignación subóptima de recursos. La expropiación, al socavar los derechos de propiedad, podría desincentivar la inversión a largo plazo, tanto en el sector agrícola como en la economía en general, por aumentar la incertidumbre y el riesgo percibido por los inversionistas. Además, la teoría de la oferta y la demanda neoclásicas sugeriría que el control de precios de los productos agrícolas, una práctica común post-reforma, distorsionaría las señales del mercado y la llevaría a una escasez de oferta o a una sobreoferta no eficiente, según el bien. La mirada keynesiana en el rol del Estado y la inversión. Aunque la reforma agraria no fue una política puramente keynesiana, ciertos elementos de esta escuela pueden ser relevantes para entender el rol del Estado. Para John Maynard Keynes, la intervención estatal es crucial para estabilizar la economía, especialmente en momentos de crisis o para corregir fallas de mercado que impiden alcanzar el pleno empleo y el crecimiento. El gobierno de Blasco, al nacionalizar sectores clave y emprender la reforma agraria, claramente asumió un papel intervencionalista masivo en la economía. Desde una perspectiva keynesiana, el Estado podría justificar la reforma como una inversión necesaria para dinamizar la demanda interna, movilizar recursos ociosos, o sea, la tierra improductiva y la mano de obra subempleada en el campo. La inversión pública en la infraestructura rural y el apoyo a las cooperativas podrían verse como un estímulo a la demanda agregada. Sin embargo, la efectividad de esta intervención dependería de su capacidad para generar un verdadero impulso económico y no solo un traspaso de activos que no mejore la productividad general o que, por el contrario, desincentive la inversión privada. Si la reforma llevó a una caída en la producción, el efecto keynesiano positivo en la demanda agregada se vería contrarrestado. La crítica neoliberal, consecuencias y desempeño. La escuela neoliberal que ganó prominencia global a partir de los años 80 ha sido una de las voces más críticas de la reforma agraria. Esta perspectiva fuerte, arraigada en los principios neoclásicos, enfatiza la liberación de los mercados, la privatización, la desregularización y la reducción del tamaño del Estado. Desde este punto de vista, la reforma agraria fue un error económico monumental.
Los neoliberales argumentarían que la expropiación masiva de tierras, la colectivización, la fuerza de producción a través de las cooperativas agrarias de producción, CAPS, y las sociedades agrícolas de interés social, SAIS, y la intervención estatal en los mercados agrícolas, destruyeron los incentivos individuales para la inversión y la productividad. Alegarían que la falta de títulos de propiedad individuales claros, la burocracia estatal y la ineficiencia de las cooperativas llevaron a una caída en la producción agrícola y al desabastecimiento, afectando la oferta de alimentos y disparando los precios. Para los neoliberales, la reforma distorsionó la asignación de recursos, generó rent seeking, o sea, búsqueda de rentas a través de la influencia política en lugar de la producción, y fue un factor clave en la crisis económica que Perú experimentaría en las décadas siguientes, abogando por la liberación y privatización como solución. La escasez de bienes de consumo era, desde su perspectiva, una consecuencia directa de la excesiva intervención estatal en la producción. Conceptos económicos fundamentales. La reforma agraria de 1969 interactúa directamente con varios conceptos económicos clave, permitiendo una comprensión más profunda de sus mecanismos y resultados. Escasez y asignación de recursos. El problema fundamental de la escasez es el punto de partida de la economía. Los deseos humanos son ilimitados, mientras que los recursos disponibles para satisfacerlos son limitados. En el Perú, pre-reforma, la tierra cultivable era un recurso escaso, pero su distribución era extremadamente desigual, concentrada en pocas manos mientras la mayoría de los campesinos carecía de ella. La reforma agraria fue una medida radical de reasignación de recursos buscando solucionar el problema de la escasez de acceso a la tierra para los trabajadores agrícolas. Sin embargo, la reforma no aumentó la cantidad total de tierra fértil, sino que cambió su propiedad y gestión. El desafío fue si esta nueva asignación llevaría a una utilización más eficiente de la tierra y, por ende, a una mayor producción total. La escasez de capital, tecnología y conocimiento técnico en las nuevas unidades productivas también se convirtió en un problema, limitando el potencial productivo de la tierra redistribuida, lo que en algunos casos generó una escasez de productos agrícolas. Curva de posibilidades de producción o CPP. La curva de posibilidades de producción ilustra las diferentes combinaciones de dos bienes que una economía puede producir con sus recursos y tecnología dados, asumiendo que estos se utilizan de manera eficiente. Antes de la reforma agraria, la economía peruana y particularmente el sector agrícola operaba probablemente por debajo de su CPP. La concentración de la tierra y la baja inversión en muchas haciendas, latifundios improductivos, significaba que los recursos agrícolas no se utilizaban a su máximo potencial, dejando gran parte del potencial productivo sin explotar. La esperanza de la reforma agraria era desplazar la CPP hacia afuera, o al menos mover la economía a un punto más eficiente sobre la CPP. Al liberar el potencial productivo de la tierra y la mano de obra campesina, se esperaba que la redistribución y la posterior organización en cooperativas fomentaran la inversión y la mejora tecnológica, aumentando la eficiencia. No obstante, en la práctica, los desafíos en la gestión de las nuevas unidades productivas, la falta de incentivos individuales y la escasez de capital y tecnología llevaron a una concentración o un movimiento hacia el interior de la CPP en el sector agrario, lo que se tradujo en una menor producción agrícola en ciertos periodos y para ciertos productos. Teoría de la demanda y la oferta. La teoría de la demanda y la oferta es fundamental para entender los mercados agrícolas antes y después de la reforma. Antes de 1969, la estructura agraria generaba una oferta de productos agrícolas que no siempre satisfacía la demanda de una población creciente, lo que contribuía a la inflación y a la necesidad de importar alimentos. Los precios de productos agrícolas se determinaban en mercados con estructuras de poder desequilibradas. La reforma agraria buscó influir directamente en la oferta. Al redistribuir la tierra, se esperaba que la producción agrícola aumentara, desplazando la curva de oferta hacia la derecha y potencialmente reduciendo los precios para los consumidores. Sin embargo, en muchos casos, la fragmentación de la producción, la falta de experiencia gerencial y en las cooperativas, la escasez de crédito y la politización del sector llevaron a una caída en la oferta de productos claves, desplazando la curva de oferta hacia la izquierda. Esto, combinado con una demanda creciente debido al aumento poblacional y la urbanización, generó presiones inflacionarias y escasez de alimentos en los mercados urbanos. El gobierno intentó controlar los precios, pero esto solo creó mercados negros y desincentivó aún más la producción formal. Productividad marginal y distribución del ingreso. La productividad marginal se refiere al producto adicional que se obtiene al agregar una unidad más de un factor de producción, tierra, trabajo, capital, manteniendo los demás constantes. Antes de la reforma, la productividad marginal del trabajo en el campo era a menudo muy baja debido a la sobrepoblación en los minifundios y la falta de acceso a la tierra y capital. En los latifundios, aunque grandes, la productividad también podía ser subóptima por falta de inversión o métodos extensivos. La reforma agraria buscó mejorar la productividad marginal del trabajo al otorgar tierra a los campesinos, esperando que un mayor sentido de propiedad y una mejor organización colectiva incentivaran una mayor dedicación y eficiencia. No obstante, la evidencia sugiere que en muchas cooperativas, la productividad marginal de la tierra y del trabajo disminuyó debido a problemas de gestión, falta de incentivos individuales y acceso limitado a capital y tecnología. En cuanto a la distribución del ingreso, uno de los objetivos explícitos de la reforma era mejorarla. Al redistribuir la tierra, se esperaba que los campesinos que antes recibían salarios ínfimos o ninguna retribución por su trabajo en tierras ajenas aumentaran significativamente sus ingresos o convertirse en dueños o copropietarios de la producción. Inicialmente, muchos campesinos vieron mejores sus condiciones de vida, sin embargo, las dificultades económicas de las nuevas unidades productivas y la caída general de la producción agrícola en algunos casos limitaron el alcance de esta mejora en el largo plazo. La reforma sí logró un impacto significativo en la eliminación de las grandes rentas de la tierra que iban a los terratenientes, reasignándolas, aunque no siempre de forma eficiente o sostenible. Análisis macroeconómico. Desde una perspectiva macroeconómica, la reforma agraria en 1969 tuvo un impacto profundo y complejo en la estructura y el desempeño general de la economía peruana. Impacto en el PBI y la producción agrícola. Uno de los efectos más debatidos de la reforma agraria fue su impacto en el Producto Bruto Interno, PBI, del sector agrícola. Aunque las estadísticas varían y son objeto de controversia, hay un consenso general de que la reforma no logró el objetivo de un aumento sostenido y significativo de la producción agrícola. En los años inmediatos a la implementación se observaron caídas de producción de ciertos cultivos clave, especialmente en la producción para el mercado. Esto se atribuye a la desorganización que siguió a la expropiación, la falta de experiencia gerencial de los nuevos operadores, operativas, la reducción de la inversión privada en el campo y la descapitalización de muchas unidades productivas. La expectativa era que la eliminación del latifundio liberara fuerzas productivas, pero los problemas en la gestión colectiva, la burocracia estatal y la falta de apoyo técnico y financiero adecuado a menudo llevaron a una producción ineficiente. El sector agrícola, que antes de la reforma era un pilar importante de la economía, vio disminuir su peso relativo en el PBI, lo que impactó en el crecimiento económico general del país. Balanza comercial y seguridad alimentaria. La reducción del
en la producción de ciertos productos agrícolas para el mercado interno tuvo un impacto directo en la balanza comercial. Para satisfacer la creciente demanda de alimentos de la población urbana, Perú se vio obligado a aumentar significativamente las importaciones de productos alimenticios. Esto generó una mayor presión sobre las reservas internacionales y contribuyó a un deterioro de la balanza comercial, desviando recursos que podrían haberse utilizado para importar bienes de capital o insumos para la industria. En cuanto a la seguridad alimentaria, si bien la reforma pudo haber mejorado el acceso inmediato a la tierra para muchas familias campesinas, su impacto en la disponibilidad general de alimentos en el país fue mixto y en algunos periodos negativo. La caída de la producción comercial de ciertos cultivos básicos llevó a escasez en los mercados urbanos, aumento de precios y mayor dependencia de las importaciones, afectando la seguridad alimentaria a nivel nacional. Migración y urbanización. Aunque la reforma agraria buscaba arraigar a los campesinos en el campo y mejorar sus condiciones de vida, paradójicamente uno de sus efectos macroeconómicos a largo plazo fue la aceleración de la migración rural-urbana. Las dificultades económicas en las nuevas unidades productivas agrícolas, la falta de perspectivas de desarrollo y la persistente pobreza rural llevaron a muchos campesinos y especialmente a las generaciones más jóvenes a buscar oportunidades en las ciudades. Esta migración masiva contribuyó a un rápido proceso de urbanización en Perú, con el consecuente crecimiento de las ciudades principales, especialmente Lima, y la proliferación de barriadas, lo que a su vez generó nuevas presiones sobre los servicios públicos, el empleo urbano y la infraestructura. Rol del Estado y el gasto público. La reforma agraria implicó una expansión masiva del rol del Estado en la economía. No solo expropió y redistribuyó la tierra, sino que también creó un vasto aparato burocrático para administrar el sector agrícola, financiar las cooperativas y controlar los precios. Esto llevó a un incremento significativo del gasto público y a la creación de empresas estatales en el sector agrario. El financiamiento de las expropiaciones, el apoyo a las cooperativas y la expansión de la burocracia generaron una carga considerable sobre el presupuesto nacional. La ineficiencia de muchas de estas empresas estatales y la incapacidad de las cooperativas para ser autosostenibles contribuyeron a déficits fiscales crónicos y al aumento de la deuda pública, lo que sentó las bases para la crisis económica de las décadas posteriores. Análisis microeconómico. Desde una perspectiva microeconómica, la reforma agraria alteró profundamente los incentivos y las decisiones de los agentes económicos individuales en el sector rural. Incentivos a la producción y la inversión. El principal efecto microeconómico fue la alteración de los incentivos a la producción y la inversión. Antes de la reforma, los grandes terratenientes tenían el incentivo de maximizar sus ganancias, aunque muchos no lo hacían eficientemente. Los campesinos, al no ser dueños de la tierra que trabajaban, tenían pocos incentivos para invertir en mejoras a largo plazo o para aumentar la productividad más allá de lo necesario para subsistir. Con la reforma, la expropiación eliminó los incentivos de los antiguos dueños a invertir. Para los nuevos propietarios, la situación fue más compleja. En las cooperativas, la falta de propiedad individual sobre la tierra y la producción diluía los incentivos. El esfuerzo individual no se traducía directamente en un beneficio individual proporcional, generando el problema de free rider, oportunista. Los miembros podían tener menos incentivos para invertir su tiempo o capital o adoptar nuevas tecnologías. Si las ganancias se repartían colectivamente y su esfuerzo no era recompensado de forma diferencial, esto llevó a una menor inversión en fertilizantes, maquinaria y sistema de riego, afectando la productividad marginal en la tierra. En las parcelas individuales, aunque el incentivo de la propiedad está presente, la escasez de crédito, asistencia técnica, la fragmentación de la tierra, minifundismo resultante de la subdivisión de las cooperativas años después, limitaron la capacidad de los campesinos para invertir y mejorar su producción. La propiedad de la tierra y sus efectos. El concepto de propiedad fue central en la reforma. Su cambio drástico tuvo efectos variados. La eliminación de la gran propiedad rural y su redistribución buscó una mayor equidad. Sin embargo, la forma de tenencia de la tierra que se impuso inicialmente no siempre se ajustó a las expectativas y tradiciones de los campesinos andinos que valoraban la propiedad individual como una tradicional. La propiedad colectiva no generó el mismo apego e incentivo que la propiedad privada para muchos de los beneficiarios. La inseguridad jurídica sobre la tenencia futura, sumada a la prohibición inicial de vender o hipotecar la tierra, limitó la capacidad de los nuevos propietarios de usar la tierra como colateral para obtener créditos o de participar activamente en un mercado de tierras funcional, lo que restringió su acceso a capital para intervenir. Conclusiones. La reforma agraria de 1969 fue un intento audaz y ambicioso de corregir las desigualdades históricas en la propiedad de la tierra en Perú, impulsada por una visión estructuralista de desarrollo, buscando abordar la escasez de acceso a la tierra para los campesinos. Sin embargo, su implementación generó complejas repercusiones macro y microeconómicas. Si bien logró una redistribución masiva de la tierra, falló en impulsar la productividad agrícola. La curva de posibilidades de producción del sector agrario, viéndose negativamente afectada, la intervención estatal masiva, las ineficiencias de las cooperativas y la dilución de incentivos individuales, aspectos fuertemente criticados desde las perspectivas neoclásica y neoliberal, provocaron una caída en la oferta de alimentos, afectaron la balanza comercial y aceleraron la migración rural-urbana. En esencia, aunque la reforma buscó justicia social, sus fallas en la gestión económica y en el respeto por los derechos de propiedad y los incentivos marginales impidieron que generara la prosperidad esperada para el campo peruano, dejando lecciones cruciales sobre el equilibrio entre equidad y eficiencia económica. Muchas gracias.